Unidad didáctica 5, centros de gravedad. Antes de comenzar con el centro de gravedad específicamente, vamos a ver algunas definiciones, ya que muchas bibliografías se plantean como sinónimos y realmente no lo son. El centro de gravedad básicamente es el punto donde está concentrado todo el peso del cuerpo. El centro de masa es el punto donde está concentrada toda la masa. Y el centroide es el punto que define el centro geométrico de un objeto. Es decir, el centroide depende de la geometría del cuerpo, el centro de masa de la distribución de la materia y el centro de gravedad del campo gravitatorio. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. ¿Cuándo el centro de gravedad coincide con el centro de masa? Pues bien, cuando el cuerpo está en un campo gravitatorio uniforme, estos dos conceptos coinciden. ¿Qué sucede? En la vida real, esta coincidencia se cumple con precisión aceptable para casi todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre. En esta primera placa, campo gravitatorio uniforme, coinciden centro de gravedad y centro de masa. Campo gravitatorio uniforme, coinciden centro de gravedad y centro de masa. ¿Cuándo coincide entonces el centroide y el centro de masa? Pues bien, coinciden cuando el objeto es homogéneo, es decir, tienen una densidad uniforme. En este primer ejemplo, una placa de madera, coincide el centro de masa con el centroide y a su vez con el centro de gravedad por el campo gravitatorio. Segundo ejemplo, tenemos una placa con dos materiales, granito y madera. Por lo tanto, el centro de masa pues no coincide con el centroide al no tener una densidad uniforme. Tercer ejemplo, pues el campo gravitatorio no es uniforme, la placa no tiene una densidad uniforme, por lo tanto no coinciden ninguno de los tres conceptos. Centro de gravedad. Un cuerpo sometido a un campo gravitatorio sufre sobre cada una de sus partículas una fuerza vertical y hacia abajo. La resultante de todas esas fuerzas es lo que denominamos el peso del cuerpo, o sea, peso es igual a la sumatoria de cada una de ellas, por lo tanto, m por la gravedad. Esa fuerza P es paralela a todas las componentes, actúa en una dirección vertical y normalmente la denominamos como V. Si ese cuerpo lo giramos, pues entonces la fuerza del peso seguirá siendo P, pero la vertical no cambiará de posición a ser siempre en dirección hacia abajo. Todas las verticales calculadas coinciden en un punto y es lo que denominamos centro de gravedad del cuerpo. Lo ponemos como G o como CG. La resultante P de las fuerzas es la suma de todas ellas y a partir de la ecuación del momento podemos obtener la del centro de gravedad, que es esta que tenemos aquí. Pero normalmente la escribimos en su forma cartesiana con la gravedad para el X, la gravedad para el Y y la gravedad para el Z. Cuando hablamos de un sólido, pues entonces se convierten en integrales aplicando cada una de las fórmulas en su centro de gravedad en la posición X, en la posición Y y en la posición Z. Cálculo del centro de gravedad. Vamos a imaginar que tratamos de encontrar el centro de gravedad de esta figura plana que tiene un espesor constante E. Entonces, el módulo del peso de un elemento diferencial pues es igual a la densidad que sé por el peso específico y el diferencial del área. A partir de aquí se establecen la gravedad en X, dándolo como resultado la integral de X por el diferencial del área entre el área, la gravedad en Y y en este caso específicamente, como estamos hablando de esa placa, pues la gravedad en el eje Z sería igual a la media del espesor. Si estamos hablando de hilos o de alambres, pues ese área se sustituye pues por la longitud, quedando las fórmulas estas que tenemos aquí en su forma cartesiana. Existen muchísimas tablas
con los cálculos de la gravedad de figuras sencillas, ¿vale? Aquí les pongo unos ejemplos, pero en vuestro libro tenéis muchos más. Normalmente siempre se establece como la figura, el centro de gravedad en X, el centro de gravedad en Y y el área, ¿vale? Porque son las cosas que necesitamos para calcular pues el centro de gravedad total. Ahora, cuando hablamos de figuras compuestas, que están formadas por la unión de otros cuerpos más sencillos, es que trabajan de forma independiente, como si cada una de las partes fuese una partícula situada en el centro de gravedad de esa parte donde se acumula su masa. Una vez que lo hemos calculado de forma independiente, pues entonces se aplican las fórmulas generales, donde MI representa la masa parcial de cada una de esas figuras. Ahora vamos a ver en el otro vídeo pues los ejemplos. Y se puede sustituir pues por áreas, por longitudes, por volumen, depende de lo que trate lo que es la figura. Luego tenemos aquí dos teoremas, el teorema número 1 y el teorema número 2 de Pappus-Goulding, y estos teoremas lo que permiten es obtener las áreas y los volúmenes de cuerpos engendrados por revolución. ¿Qué cuerpos nosotros podemos obtener por revolución? Pues pueden ser las superficies en revolución o los sólidos en revolución. Vamos a verlo. Definición: superficie en revolución, sólido en revolución. Bien, ¿qué es una superficie en revolución? Pues bien, una superficie en revolución es aquella que puede generarse a partir de girar una curva plana alrededor de un eje fijo. Vamos a verlo. Designo mi curva plana, mi eje, y a partir de aquí le digo que me haga la revolución en 360 grados. Fijarse que cuando me voy a otro punto de vista, fíjense cómo me acerco y me reconoce que es una superficie en revolución, o sea, por dentro está hueca. Está hueca, o sea, es una superficie, es una malla. Vamos al sólido. Muy bien. Un sólido en revolución es aquel que puede obtenerse girando un área plana alrededor de un eje. Vamos allí. Selecciono mi área. Voy a coger el de eje, el mismo elemento de la figura. 360 grados. Y como vemos, cuando me acerco, me dice que es un sólido. O sea, es una figura que no es hueca. O sea, es un sólido en revolución. ¿Vale? Fijarse la diferencia, ¿vale? De la superficie por dentro con el sólido. Por lo tanto, en estas superficies de revolución, pues vamos a poder aplicar el primer teorema de Pappus-Goulding, y en este sólido en revolución vamos a poder aplicar el segundo teorema de Pappus-Goulding. ¿Qué nos dice entonces el primer teorema? Pues el área de una superficie en revolución es igual a la longitud de la curva generatriz de la superficie multiplicada por la distancia recorrida por el centro de gravedad de la curva al generar esa superficie, ¿vale? O sea, esta fórmula que tenemos aquí. Y el segundo teorema, pues entonces el volumen de un sólido en revolución es igual a la área de la superficie que forma por la longitud recorrida por el centro de gravedad de la superficie. Despejando de aquí el centro de gravedad, pues obtenemos esta fórmula.